Seguimos con Biología 1, la segunda parte de esta tutoría de la semana 2. Vamos a compartir pantalla. La máquina hoy está mal caprichosa. A ver si puedo. Acá estamos. Comparto pantalla y vamos. Como verán ustedes en la biología grabada, estuvimos hablando de la semana 1 y ahora vamos a la semana 2. Hablamos de las características de los seres vivos. Recuerden que hay un diccionario de biología acá donde cliqué. Ustedes todavía no estaban viendo, ahora van a empezar a ver. Me avisan, por favor, cuando. Hay que tener paciencia. ¿Lo ven ahora? No, todavía no. Todavía no. No, y yo me congelé. Mi imagen se congeló, ahora se descongeló y todavía no lo ven. Yo con esto voy chequeando. Claro, tengo mucha, está muy cargada mi máquina, tengo que empezar a volver. Ahí apareció. Ahí apareció, por eso está lenta. El OneDrive está muy cargado, voy a tener que entrar a OneDrive y borrar. Bueno, este diccionario que lo ven acá es un glosario, creo que lo expliqué la vez pasada, está en información general abajo de Sí, sí. todo, está acá en unidad 1, semana 1, y vamos a ir a unidad semana 2. Entonces volvemos, ¿ven? A unidad 1, acá, las características de los seres vivos. No, acá fui a semana 1, perdón. Quiero ir a unidad 1, a ver. Ahí está, ahí me está tratando de abrir unidad 1 y en unidad 1 voy a ir a semana 2. Mi campus es ligeramente distinto que el de ustedes, pero de hecho el contenido es el mismo. Es un poco distinta la presentación. ¿Ven? Acá es la semana 1, características de los seres vivos. Acá es la semana 2, donde tenemos la diversidad biológica, que es un tema para mí muy interesante porque vemos cómo están clasificados, cómo se organiza la diversidad biológica, también llamada biodiversidad. Entonces, esta es la semana 2. Creo que nadie pudo entregar todavía la actividad de esta semana. No se hagan problemas cuando pueden la entregan. Acá hay una presentación, nada complejo, distintos tipos de seres vivos. Esto es una medusa, una mariposa, un pez. Esto parecen aves, ave, tigre, planta, por fin, humanos y un mono. 9 animales y uno del reino plantas. No hablamos de reino vegetal nosotros, porque hay algas que son vegetales, pero no son plantas. Ahora lo vamos a ir aclarando. ¿Alguna pregunta? Si alguien pudo entrar en este recorrido. Bueno, No, yo no entré. no entraste. ¿Quién fue? ¿Mariano lo dijo? No. Sebas. Sí, yo no entré. Bueno, no pasa nada. Estos títulos en color naranja a veces son algo para desplegar, a veces no. Pero siempre que vean un título así en naranja, por las dudas, pongan el cursor encima por si se despliegan. Bueno, acá tenemos una clasificación clásica de reinos, porque siempre que uno clasifica, lo más importante es con qué criterios lo hace. En este caso, el tipo celular, qué tipo de célula, si posee una pared o no, como creo que hablamos en Biología 2 hoy, que es que las células, hago un esquema de célula con mis manos, cuando la cámara lo tome está congelada la imagen, ahí está, un esquema de célula, una pelota, por fuera tiene una membrana, entonces algunas por fuera tienen una pared por fuera de la membrana. Entonces, si las células tienen pared celular o no, nos servirá para la clasificación. Este tema de nivel de organización lo dejamos en suspenso, viene dentro de pocas tutorías, una o dos. ¿Cómo obtienen el alimento? Que es algo en lo que se adelantó un poquito Sebastián.
por lo de carnívoro y herbívoro. En este caso, carnívoros y herbívoros pertenecen al mismo grupo porque son los que obtienen alimento ya hecho. Las plantas, algunas bacterias y las algas fabrican su propio alimento. Seguramente oyeron hablar del concepto fotosíntesis. Y Sí. una vez que obtenemos alimento, también obtenemos energía de ese alimento. Entonces, estos parámetros nos sirven para organizar a la cosa biológica en cinco reinos. Estos cinco reinos hoy en día son más. O sea que esta clasificación tiene algún tiempo. Esto es porque está lenta la cámara. Yo hago 5 con mi mano ahí, sale más atrás, sale lento. Bueno, eh, vamos a cambiar de página. Yo les sugiero que eh, con estos cinco reinos más o menos estamos. Eh, lo que viene es como una especie de ejemplo de los reinos, pero no se compliquen con más conceptos que van a estar después para que la cosa esté más o menos ayornada, valga la redundancia, al día de hoy. Pero ya es un poco más compleja. Y esto tiene que ver con nuevos descubrimientos, ¿no? Y es importante clasificar por el tema de las cosas nuevas que aparecen. Cuando aparecen nuevos seres vivos y nos causan un problema a los humanos, nosotros tenemos que saber de qué se trata, contra qué luchamos. Entonces es muy importante saber qué organismo es cada uno. Pasó con los virus sobre todo, ¿no? Cuando apareció COVID. COVID es un grupo, en realidad, coronavirus, pero el COVID que produce la enfermedad SARS por el virus SARS-CoV-2, que es COVID-19, la enfermedad, y el nombre del virus SARS-CoV-2. El virus no se llama COVID, COVID es la enfermedad. Tuve COVID, tuve esa enfermedad. Y el virus se llama SARS-CoV-2. Co de corona, de virus, 2, un número que apareció después del 1, y SARS quiere decir un grupo de enfermedades respiratorias. Bueno, ¿qué quiere decir esto de procariota o eucariota? Es muy sencillo. Todos los organismos que están en el reino monera, como indica esta flecha, y son las bacterias, tienen el ADN suelto en la célula. Todos los demás seres vivos que vienen después de las bacterias, son los primeros seres vivos, tenemos el ADN en el núcleo de las células. O sea, el ADN tiene una membrana que lo envuelve. Esa membrana más el ADN forma el núcleo. Y por eso esos seres vivos se llaman eucariontes. Como un sinónimo de procariontes, eucariontes es procariotas y eucariotas, a mí me van a escuchar decir los dos. Acá viene el tipo de nutrición. Sí, si se nutren por sí mismos, como las plantas, se llama que la nutrición es asimismo, autótrofos. Las plantas son autótrofos, ¿eh? Autotrofía. A veces estas palabras vienen sin tilde, así que se me puede escapar decir autotrofos, pero yo digo autótrofos. Y hay un reino que es una especie de bolsa de gatos, donde se pone a todo lo que no es pluricelular, no es bacteria y no tiene tejidos, o sea, no tiene distintos tipos de células. Donde están las algas, aunque las algas tienen esbozos, tienen principios de distintos tipos de células, pero no tienen un tejido de conducción como tienen las plantas terrestres. Seguro que ustedes oyeron hablar de la savia. Así no hablo tanto yo. ¿Quién se acuerda de lo que es la savia con B corta de las plantas? A ver, alguien que arriesgue.
Desde la raíz a las como la hojas, mía. la savia bruta, agua y sales. Desde las hojas a la raíz, savia con glucosa, savia elaborada. Es como, entre comillas, la sangre de las plantas. ¿Sí? La Iba a savia. decir eso, pero Muy bien. Hay que arriesgar, Mariano, no importa si se equivocan. Perdón que tomo un poco de líquido, pero mi garganta nada más. Salgo de imagen para... Pueden tomar mate, pueden tomar lo que quieran ustedes, también comer durante la tutoría, no hay problema. yo estoy tomando mate. Me parece bárbaro. La cuestión es que en los protistas ponemos a todas las algas, ya sean unicelulares o no, pluricelulares, porque no tienen tejido de conducción. Y claro, si viven en el agua, les entra agua a rolete. Entonces, no precisan como las plantas terrestres un tejido de conducción. Ojo que hay plantas acuáticas que es porque volvieron al agua, un camalote, una planta flotante. El camalote fue o tiene estructura de planta terrestre, pero no es un alga. ¿Eh? ¿Alguien fue alguna vez a una playa y vio algas? ¿Sí? No, no. Son Sí. parecidas a las plantas, pero no son plantas. Entonces se armó artificialmente este reino donde también están los organismos como el que produce el mal de Chagas, etcétera, etcétera. Oyeron quizás hablar de las amebas, etcétera. Son células, organismos unicelulares de tipo animal. La célula es como si fuera la célula de un animal, pero una sola. Y esto con las algas se llama protista. Por eso acá ponen que hay muchos organismos unicelulares, consumen, porque son animales, no tienen pared celular, porque los animales tenemos membrana y punto, pero algunos uni o pluricelulares, esto de tisular ya lo vamos a ver, quiere decir formados por tejidos, grupos de células, productores, que es lo mismo que autótrofo. Productor y autótrofo es lo mismo, produce su propio alimento. Entonces acá están las algas y los animales unicelulares, los hongos que tienen pared celular y descomponen. Siempre que hay hongos, están pudriendo algo. Se alimentan pudriendo algo. Hay hongos unicelulares, que ustedes los conocen, son las levaduras. La levadura es un hongo, uno compra en el supermercado el bloquecito cuadrado, ahí hay miles de millones de cuatrillones de células, uno lo pone en agua con azúcar, eso se despierta, porque el frío las duerme y pueden aguantar un montón, pero son hongos. Y el hongo pluricelular es el hongo que se ve. Incluso el hongo de los pies que descompone la piel es un hongo pluricelular, pero pocas células y bastante microscópico. Y por último tenemos a los animales que somos pluricelulares, consumimos, sinónimo de consumidor heterótrofo, trofo quiere decir alimento, hetero distinto, auto por sí mismo, trofo alimento, no tenemos pared celular, y esto es un resumen de los 5 reinos que ahora verán con fotos. Bacterias o monera, y leen lo que está acá, que es más o menos lo que yo expliqué. Esto es una bacteria de tipo bacilo. ¿Oyeron hablar de la palabra bacilo? Tienen esta forma así, como las cápsulas de los remedios, cuando uno toma un remedio en cápsula. Son esas cápsulas que se disuelven en el estómago o en el intestino y adentro viene el polvito del remedio. Las bacterias que se llaman bacilos tienen esta forma. Acá justo hay una en reproducción. Entonces todavía se ven las dos células pegadas. Y acá hay una suelta. Muy bien. Esto ya es un protista. Acá tenemos, a ver, esperen un minuto. No, esto también es una bacteria, perdón, ya me parece. Esto es una bacteria, pero tiene una colita. O sea, es una bacteria con, las colitas se llaman flagelos. Entonces, bacterias sin movimiento, en realidad mueven por crecimiento cuando se reproducen. Algunas forman colonias
¿no es cierto? O sea, muchas bacterias juntas. Y esto sí vive en agua, se puede mover, una película de agua le alcanza, nadan. Esto también es un bacilo por la forma, pero es flagelado. Me parece que es un bacilo. Porque hay unas bacterias que se llaman espiroquetas, pero no tienen flagelo en general. Así que bueno, el mundo de las bacterias es muy complicado, ahora el reino se dividió en otro, pero no importa, eso viene después. Entonces las bacterias, algunas son de vida libre, haciendo fotosíntesis, alimentándose de sustancias, otras son parásitas. Si causan enfermedades, son bacterias parásitas, porque parasitan. Después pusieron al reino plantas, pluricelulares, pared celular en las células, acá una planta terrestre, acá pareciera flores de una planta terrestre, no sé si esto es una planta acuática, no llego a darme cuenta. Y acá un poco les explica lo que les expliqué antes en el resumen. Después tenemos el reino de los protistas. Acá tenemos un protista de tipo animal unicelular. Acá tenemos otro protista animal unicelular. Y acá tenemos un protista vegetal, una alga verde, pegada aparentemente a una roca, aparentemente común, que se llama lechuga de mar. A veces en la playa se la ve suelta en el agua. Parece un pedazo de celuloide, porque si uno la toca es resbalosa, se quiebra fácil también. Es muy sencilla, no tiene tejidos, todas las células son iguales. Y a estos animales, acá les marco la palabra, a esto con la flechita, a estos animales unicelulares se los llama proto, de protista, zoo, animal. Proto también quiere decir primitivo. Bueno, después entramos al reino de los hongos. Acá en las fotos pusieron hongos pluricelulares. En realidad el hongo este es subterráneo, es así una cosa blanca. Acá sacaron aparentemente un poco de la tierra. Es un conjunto, un tejido blanco. Y esto es la fructificación del hongo. Esta es la forma de reproducción del hongo. ¿Eh? El hongo acá abajo tiene una especie de célula que se llama espora, que es como un paraguas que aparece cerrado cuando se hidrata, como el paraguas automático, uno toca el botón y hace ¡plaf! Entonces, cuando este hongo de sombrero, el sombrero se arma, está cerrado, pero se arma así, ¡plaf! Esas esporas salen disparadas y son como, entre comillas, semillas. Y los filamentos blancos, estos se llaman hifas. ¿Vieron que cuando se mufa un pan uno ve unos filamentos blancos o verdes? Eso es un hongo. El pan lactal en la bolsita de plástico se mufa. ¿Qué quiere decir que se mufa? Que las esporas germinaron porque necesitan que no haya oxígeno para germinar. Es un hongo que vive sin oxígeno. No es este. Este necesita oxígeno y no es como el del pan. No es un moho. Por eso dice se mufa. Mufarse viene de la palabra moho, con H intermedio. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahora no. Muy bien. Entonces tenemos tres reinos, cuatro en realidad. Tenemos A, monera o bacteria, unicelulares, algunos forman grupos. Quizá oyeron hablar cocos, estafilococos, estreptococos. Son bacterias comunes y son grupitos. Y los grandes se llaman colonias. La colonia se ve. A veces cuando a uno se le pudre algo en la heladera, lo que va a notar son hongos en general. Blanco, verde, azulado. Pero si uno nota como unos botones redondos, a veces rojo, rosado, naranja, amarillo, puede llegar a ser verde, blanco, esos son colonias de bacterias. Ahí hay muchas células bacterianas. Por favor, no lo toquen con los dedos, un guante y a lavar bien la heladera con bicarbonato o una lavandina muy suave y después enjuagar bien, porque la heladera no se tiene que contaminar. Bueno,
Y acá tenemos a los protistas, algas uni o pluricelulares y animalitos en general unicelulares. Hay alguno que otro de pocas células, pero la mayoría son unicelulares. Hongos, en su mayoría pluricelulares, alguno que otro unicelular, como la levadura. Y por último, los animales, todos pluricelulares y los más conocidos en general de los seres vivos. Entonces acá tenemos ejemplos de los dos. Acá hay un tipo de bacteria, que es esta. Hay un tipo de algas que son del mismo estilo que las bacterias y hoy ya no se llaman tanto algas verdeazuladas, se llaman cianobacterias, porque ciano quiere decir azul. Después tenemos acá organismos unicelulares. Este es igual al que está en la foto acá, pero es una foto más blanco y negro. Este que está acá está en color. Y esto es lo mismo que este de ahí abajo. Pero esta es si a lo mejor una foto en blanco y negro, así se ve al microscopio óptico, el microscopio común. Las bacterias hay que verlas en microscopio electrónico para verlas de a una. Si no, uno ve la colonia, el grupo. Acá tenemos las plantas, acá tenemos los animales y acá tenemos los hongos. Y acá tenemos lo que hablamos sobre todo en biología 2 en esta primera época, que son los virus. Y acá tenemos esto del sexto reino, que son un tipo de bacterias que como son muy antiguas en su evolución y se las vio en aguas termales, aparecen después de esta clasificación de 5 reinos. Entonces hay un sexto reino, que son las arquea o arquibacterias, y los virus, como no son células, no los metimos en un reino. Voy a cerrar esto. Falta muy poquito. Entonces acá hay como una especie de profundización de cómo hemos armado dominios con algunos reinos. ¿Ven? Porque aparecen los dominios eucaria o eucariotas, el dominio arquea, que son un tipo de bacterias, son procariotas, y el dominio bacteria o eubacteria. Eu quiere decir real, verdadero, auténtico. Entonces, estos son las eubacterias y las arqueas, pero esto ya es mucha profundización. Yo creo que a ustedes con los 5 reinos les alcanzan. Fíjese que los otros 4 reinos siguen estando, pero ahora estos otros 4 reinos están metidos en eucaria, que es célula con núcleo, y estos dos son células sin núcleo, ¿ven? Y hay un organismo originario hipotético. ¿Qué quiere decir hipotético? Suponemos que todos los seres vivos venimos de un solo ser vivo. Hay un capítulo que ahora no está mucho en el campo, que es Origen de la Vida. Es muy interesante. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos originamos los seres vivos? El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años y a los 1.000 millones de años, hace 3.500 millones de años, aparecieron los primeros seres vivos de los cuales no tenemos registro fósil y serían bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? No sabemos. ¿Cómo de acá tenemos las verdaderas bacterias y estas bacterias antiguas que no tienen tanto parentesco como en estas bacterias, sino con los eucariotas? Ven que están más cerca en el árbol. Esto es un árbol evolutivo, un árbol filogenético. Pero bueno, así son las cosas con los descubrimientos nuevos del ADN, etcétera, etcétera. Nos vamos como complicando las cosas cada vez más. Acá hay un sabías qué para mostrarles que el tema de la clasificación es complicado. Hay un artículo acá, cuando cliquean se abre esto que no sabemos si es un hongo, una bacteria, un protista, se lo llamó Yo la, hemimastigos. Es una cosa rara, ¿no? A veces
La clasificación está hecha, pero no funciona para todo. Sí, alguien puede decir algo. Espera que te pongo en pantalla. Con un ruido así, fantasma. No, mi hija. Ah, bueno, está todo bien. Y acá tenemos la actividad. Esto ábranlo después, lo de ¿sabías qué? Una curiosidad. Y la actividad que tiene que ver, tómense su tiempo para la actividad. No sé qué hice, que aparece esto. La actividad es elegir un ser vivo. Esto puede ser que les sirva también como tema del primer coloquio. A ver, que Pablo nos dice algo. Por ahí tiene una pregunta. Profe, Tenés un... Ah, te escuchamos, Pablo. bueno, una Sí, consulta. sí. ¿Qué tan complejo debería ser la respuesta? O mejor dicho, ¿qué mejor interpretación? No, Por el no, tema de, ya no, no, sabes, no. para que, Pablo, porque te está escucha. dando mucha libertad la pregunta, a eso me voy. Está perfecto. Escucha, Pablo. Tu respuesta es muy correcta. Yo simplemente corregí algunas cosas como para que quede mejor redactada y están grabadas las Ah, correcciones, pero tu respuesta ah, es 9 puntos como para poner una nota, bueno, pero no, no, bueno. está muy bien. O sea, siempre al principio y durante la cursada también, es como que cada semana es incorporar una cantidad de lenguaje, de conceptos importante y de a poco. Yo no pretendo que ustedes se acuerden incluso de esto. Esto no se estudia de memoria. Esto se estudia entendiendo y lo que uno no se acuerda lo vuelve a leer o se vuelve a fijar porque es mucho y a mí no me importa que ustedes, uno les haga la pregunta, respondan bien, pero que no entiendan lo que están diciendo porque también se nota. Entonces, acá el secreto es entender. Por lo tanto, el trabajo de Pablo por escrito a mí me dio la sensación que él entiende lo que escribe. Obviamente se puede mejorar con el lenguaje, con esto, con lo otro, la coma, las palabras elegidas, los conceptos, pero no es un tema de más complejidad. Después, como dijeron tus compañeros, ellos eligieron una característica y puntualmente pusieron un ejemplo de eso y después Sebastián se dio cuenta de por ahí su ligero error de interpretación, pero seguramente cuando le corrija la respuesta no va a estar mal, simplemente que es mejorable. Lo que les decía de esta actividad de elegir un ser vivo, a mí me parece que como son 6, yo tendría que hacer una especie, como nadie empezó todavía esa actividad, yo tendría que hacer un sorteo y darle a cada uno un reino distinto. Eh, el tema es que si yo le doy a elegir, la mayoría suele elegir animales. Con suerte alguien elige planta, alguien elige hongo. Muy raro que alguien elija protista. En general bacteria no se elige, y menos arquea, que son unas bacterias que aparecieron hace poco como bien estudiadas. Entonces, déjenme revisar un poco bibliografía. Dejamos en suspenso esta actividad 2 por si la hacemos para coloquio número 1, que va a ser el oral. Así que denme un tiempito y así si hacemos un sorteo, lo podríamos hacer ahora, pero no preparé papelitos o algo para decir, bueno, acá un sorteo así, sin escribano, pero con testigos, ¿no? En este caso, los testigos serían Pablo, Sebas y Mariano, y como somos 4 de 3 de 7, digamos, somos la mitad más uno, sería legal el sorteo este. Pero bueno, no sé qué decirles. ¿Alguno de ustedes Me valiente? parece justo. Mariano, ¿alguno de ustedes valiente? ¿Se anima a elegir ahora lo menos Bacteria. la bacteria? ¿Qué bacteria? ¿Las antiguas, estas que se llaman arquea o archaea? ¿O las bacterias? Cualquiera. Listo. Mariano Vendido, Archaea, Arquea, te buscas una especie, ¿sí? Una especie de arquea, la investigas un poquito. A ver, Pablo, que contesta, ¿qué te interesaría, Pablo?
Reino de las plantas. Listo. Vendido plantas para Pablo. Por estar presente tiene prioridad. Sebastián, ¿tenés ganas de elegir algún otro? Justo se levantó. Dale, Sebastián. ¿Sonó el teléfono? Tragá tranquilo. No te atragantes, por favor. No No se te te oigo. escucha. No tiene sonido. Tiene que tomar un poco de líquido. Bueno, no puede hablar porque es una biblioteca. Las bibliotecas tiene que haber silencio. Chicos, ¿yo grabé esto? Sí, grabé. Sí, está grabando. A ver, Sebastián, ¿querés escribirlo por chat? Entonces, para el resto yo después lo pongo en el foro este. Ah, Sebastián tiene un problema con el micrófono. Escribilo en el chat. El que se elija está bien para mí. Bueno, Sebastián es muy generoso, entonces lo vamos a poner esto en el foro. Entonces ya está vendido plantas y arquea y vamos a esperar que los compañeros elijan los que quedan y como Sebastián es muy generoso, el que quede se lo damos a Sebastián. ¿Ok? ¿Alguna Ok. pregunta? No, no. Bueno. No, yo no, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene, 4:30. Gracias por la presencia, gracias por el aguante hasta las 6:10, un récord. Nos estamos viendo. Si hay preguntas, por foro, por chat, por campus, correo interno. Ok, profe. Éxito, éxito. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Cerramos. Me alegro escucharte, Pablo. Hasta la próxima. Igualmente. Chau, Sebas. Chau, Mariano. Chao, hasta Chao. luego. Chau, chau. Hasta luego.